Le agradecemos a nuestro Dios por nuevamente darnos esta oportunidad de tener un devocional más. Gracias a Él porque nuevamente nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y nos permite también estos medios virtuales para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios y poder día a día poder tener meditaciones que nos ayuden en nuestra vida espiritual. En esta hora, pues queremos también continuar con la historia de José como lo hemos venido haciendo en las ocasiones anteriores. Pero antes, pues como es también de costumbre, hay que pedir la bendición a Dios por el estudio de la palabra que vamos a tener en esta hora. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora, Padre, una vez más, estamos muy agradecidos con usted por habernos dado la vida, por habernos dado la salud también, y esta oportunidad de en esta hora abrir su santa palabra para poder tener una reflexión más y que ésta pueda ayudar también en nuestra vida cristiana. Bendiga a cada amigo, a cada hermano que se ha conectado a través de estos medios digitales y que por medio de eso también se quieren instruir en su palabra santa. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón, hablándonos a nuestras conciencias también. Pedimos, Señor, que si hay enfermedades, si hay preocupaciones, sea usted quien pueda tomarlas, Señor, y también ponga fe en esas personas que están pasando por situaciones difíciles para que ellos también puedan confiar más en usted y estar seguros de que usted es la solución. Ruego, Señor, que se quede con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, tenemos otro devocional más de esta matutina, el Cristo triunfante. Y tenemos nuestro devocional para este día 30 de marzo y se titula El carácter interior se revela en las acciones. Muy bien, todos tenemos un carácter. A veces no todos conocen nuestro carácter también. ¿Por qué? Porque nuestro carácter a veces nosotros lo demostramos solamente en un ámbito íntimo y privado. Quizás ahí demostramos realmente que somos. Pero a la luz muchas veces de las personas no se logra evidenciar directamente cuál es nuestro carácter. Pero en este título tenemos algo interesante que dice que nuestras acciones también dan a demostrar nuestro carácter. Así que leemos para eso el libro de Génesis 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Así que aquí nosotros notamos el carácter, tanto de José como también de la esposa de Potifar. Los dos están demostrando el carácter que ellos poseen. Por un lado, vemos a la esposa de Potifar, que ella está demostrando a través de las acciones qué es lo que hay en su interior. Y nosotros notamos que esta mujer era una mujer licenciosa, le gustaba a José y aún teniendo esposo, él quería tener algo con José. Y veía un muchacho, un joven seguramente muy bello para los ojos de esta mujer. Y quería ella poseerlo también. No solamente no estaba contento con Potifar, no, también quería estar con José. Y dice que puso sus ojos en él y le ofreció algo que podemos decir es una tentación muy difícil de vencer. Así lo dice el espíritu de profecía, el asunto que tiene que ver con la sensualidad, con este tipo de propuestas, con este tipo de males y pecados, dice que es muy difícil vencer. No es tan fácil porque nuestro corazón se inclina hacia aquellas cosas que son malas. Y más a un joven que todavía, digamos, no ha probado el mundo, no sabe qué es el mundo. Muchas veces el joven tiene quizás eso de: yo quisiera saber
¿a qué sabe esto? Si yo me he visto así, si yo hablo de esta manera, si tengo estas costumbres, ¿qué se siente eso? Y eso podría estar en un joven así como José, pensando en querer vivir la vida, y le llega una oferta que muchos han fracasado en este tipo de ofertas. La oferta era que él durmiera con la esposa de Potifar. Potifar, al ser un capitán de la guardia, dejaba seguramente algunos días a su esposa sola en casa. ¿Por qué? Porque él tenía que atender los asuntos del rey. ¿Y qué es lo que nosotros notamos de la esposa de Potifar? Una mujer que quería engañarlo. Una mujer que estaba demostrando a través de sus acciones qué había en su corazón. Pero también del otro lado vemos a José. La respuesta de José, y le dice: no, ¿verdad? Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ni siquiera le tenía desconfianza de la mujer, porque había visto en José un hombre honrado, un joven valeroso, alguien respetuoso de aquello que no le pertenece, de aquello ajeno. Entonces, Potifar tampoco se preocupaba tanto por esas cosas, sino por el pan nada más del día a día. Eso es lo único que él se preocupaba. Había visto en este joven una gran virtud. Y entonces nosotros notamos del carácter de José. Él no siguió esas acciones pecaminosas, y en eso estaba demostrando qué carácter tenía internamente. Lo que nosotros hacemos día con día, aun cuando nadie nos ve, demuestra nuestro carácter. ¿Saben dónde se muestra realmente cómo es usted? Cuando no lo ve ningún hermano de la iglesia, cuando no lo ve alguien de su familia, no lo ve su padre, no lo ve su madre, no lo ve mis hermanos, allí nosotros demostramos realmente qué hay en nuestro carácter. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos a solas? José estaba a solas con esta mujer, y ahí se iba a probar de qué estaba hecho, realmente qué había en su carácter, si era un carácter moral o tenía un carácter también inmoral. Nosotros notamos de que José salió victorioso sobre esta tentación. Ahora, ¿qué dice la matutina que tenemos para el día de ahora? En la providencia de Dios, José fue privado de su hogar feliz y también de las enseñanzas que impartía su padre temeroso a Dios. Él fue echado, o la suerte de él fue echada, a una familia de oscuras raíces paganas, y allí su virtud fue severamente puesta a prueba. Si nosotros estuviéramos así como José en un país extraño, donde nadie nos conoce, nadie sabe de dónde venimos, y se nos ofrecieran un montón de ofertas de diferentes situaciones, y quizás algunas similares así como la de José, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Muchos jóvenes, quizás hablo más de los jóvenes, aunque también de los adultos, cuando nadie los está viendo, hacen cosas que no deben, violan principios que nosotros predicamos y que los predicamos en la iglesia, pero como nadie me está viendo, aparentemente, ¿verdad? Nadie me está viendo, aunque Dios todo lo ve. Pero cuando un ser humano a veces no está cerca de nosotros, nosotros a veces nos permitimos ciertas libertades para hacer cosas que muchas veces nos diera vergüenza hacerla en presencia de otras personas. Así que él fue puesto a prueba. Siempre hay un periodo crítico en la vida de un joven cuando se separa de la influencia del hogar y de los sabios consejos e ingresa en nuevos escenarios y confronta nuevas pruebas. Y esto qué interesante es, siempre hay un periodo crítico. Llega un momento en que el joven ya tiene la edad que no es quizás del todo independiente, pero ya tiene ciertas libertades, ya su padre o su madre lo dejan salir con toda confianza de su casa. Y esos son momentos críticos donde se prueba de qué estamos hechos. Si es Jesús quien está gobernando nuestro corazón o si no es Él. Dios estaba con José en ese también hogar que era pagano. Él se mantuvo en la senda del deber, padeciendo el agravio, pero sin practicar el error.
Por esta razón contó con el amor y la protección de Dios, pues llevó sus principios religiosos por donde quiera que fue. ¿Qué es lo que lo mantuvo a él firme? Dice acá que él llevó sus principios religiosos donde quiera que fue. ¿Será que yo también en mi día a día llevo mis principios religiosos donde quiera que yo estoy? Pues deberíamos hacer de esta manera. Pero hagamos esta reflexión. Si yo voy a la universidad, ¿mantengo mis principios? En mi comer, en mi vestir, en mi hablar, en mi pensar, en la manera de dirigirme a los demás, ¿mantengo mis principios yo en la universidad? ¿Lo mantengo allá en bachillerato, allá en la escuela? ¿Lo mantengo allá con mis compañeros de trabajo? ¿Lo mantengo también allá con los vecinos, aquellos amigos quizás desde hace mucho tiempo? ¿Seguimos nosotros manteniendo los principios? Ojalá que así sea. Sigue diciendo acá, un poco más adelante, ¿qué diferencia hay entre el caso de José y el de los jóvenes que se aventuran en terreno del enemigo, exponiéndose a los fieros asaltos de Satanás? ¿Qué contraste hay hoy en día entre el joven José y muchos jóvenes hoy en día que dicen ser seguidores de Jesús? Es muy triste. José padeció por causa de la justicia, entre tanto que otros porque se lo buscaron. ¿Por qué padeció José? Si nosotros recordamos un poco acerca de la historia de José, después de estar en la casa de Potifar, debido a que él no quiso dormir, no quiso caer en un pecado de fornicación o de adulterio, por estar con la esposa de Potifar, él padeció y fue injuriado, fue calumniado y fue llevado a la cárcel injustamente. Eso es padecer a causa de la justicia, a causa de las pruebas que Dios muchas veces nos pone. Pero muchas veces nosotros acarreamos maldiciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos quizás las buscamos. José no había cometido nada para ir a la cárcel. Él no estaba pensando en ni siquiera robarle a su amo, ni mucho menos a su esposa, ni los bienes. Él no padeció y fue a la cárcel porque él era una persona que merecía estar ahí. Él padeció por causa de la justicia, por causa de mantenerse firme. Muchas veces nosotros no es así. Padecemos muchas cosas, pero son consecuencias muchas veces de decisiones que tienen que ver con violar la ley de Dios. Hay una diferencia, queridos hermanos. José no ocultó su religión, ni su piedad viril, a fin de evitar la persecución. Así que él no oculta su religión. ¿Cuántas veces nosotros ocultamos la religión también de la cual nosotros hoy aseveramos ser? Dice que él quiso representar su religión aun y cuando fuera llevado o fuera perseguido. El Señor prosperó a José, pero junto con su prosperidad vino también la adversidad más funesta. La esposa de su amo era una mujer muy licenciosa y cuyos pasos, dice, se apresuraban al infierno. ¿Habría José de ceder el áureo patrimonio moral de su carácter ante la presión seductora de una mujer corrompida? ¿Recordaría que el ojo del Señor estaba sobre él? Esta matutina dice: cuán pocas tentaciones son más peligrosas y fatales para los jóvenes que la sensualidad. El asunto sensual muchas veces entre hoy en día los mayores no se quiere reconocer que existe y está latente en nuestra sociedad. Da pena a veces a algunos padres dirigirse a sus hijos y hablar de este tipo de cosas, pero hermanos, el asunto de la sensualidad dice aquí que es una de las tentaciones más peligrosas. ¿Por qué? Porque es muy seductora y una vez caer en sensualidad, en pecado de la sensualidad, entonces nosotros comenzamos a corrompernos de una manera muy terrible. Y hoy nosotros vemos en nuestra sociedad cuánta música hay que es inclinada a la sensualidad, cuántos bailes exóticos, por ejemplo, son dados muchos a la sensualidad. No podemos ver las redes sociales tranquilamente porque sale desnudez, no solo de hombres, también de mujeres. Esto es algo, queridos hermanos, de que así como José
todos, no solo jóvenes, sino también adultos están siendo probados. El asunto de la sensualidad dice que si nosotros sucumbimos frente a la sensualidad, entonces esto llega a ser muy ruinoso para nuestra alma y para nuestro cuerpo y también, por supuesto, para la eternidad. El bienestar de su futuro eterno depende de la decisión de un momento. José dirigió con toda calma sus ojos hacia el cielo, procurando la ayuda de Dios. Se desprendió de su vestimenta externa, dejándola en manos de su tentadora, y mientras sus ojos se iluminaban con una firme resolución, ¿y qué exclamó él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La verdadera religión se proyecta a todos los pensamientos de la mente, penetra en lo oculto de nuestros pensamientos del corazón, en los motivos de cada acción, en el objeto y dirección de los afectos, en la estructura total de nuestras vidas. Tú eres un Dios que me ve. Esa debería ser la contraseña de nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, leemos nosotros a través de estas historias cómo también podemos nosotros ser vencedores. ¿Qué hizo José? Puso sus ojos en Jesús. Puso sus ojos en aquel Dios que lo iba a sacar de esa dificultad de caer en semejante tentación. Las acciones de él estaban demostrando que era Dios quien estaba gobernando su vida. Así que, queridos hermanos, nosotros también debemos pedirle al Señor esa transformación en nuestro carácter. Ese deseo de querer hacer lo correcto aunque no me vea el pastor, aunque no me vea el director, aunque no me vea mi padre, mi madre. Nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos dé ese deseo de, aunque no haya nadie, comportarme así como lo hizo José. José se comportó de una manera muy íntegra, y una persona íntegra es aquella persona que se comporta manteniendo los principios cristianos, no importa si lo ven o no lo ven, no importa si se le presentan oportunidades y quizás nadie se iba a dar cuenta, pero esta persona mantiene su integridad. Aun cuando se dice el secreto solo va a quedar entre nosotros. Eso podría ser lo que dijo la mujer, esto va a quedar entre nosotros, José, no le tienes que contar a nadie. Pero justamente allí estaba el peligro. El Señor está en todo lugar, es una característica de Dios y eso lo mantuvo firme, el Dios está aquí. Y Dios sabe también lo que yo hago y Él también me puede sostener y me puede librar de esta tentación. José era cristiano, se ocupó de las dificultades de sus compañeros cuando fue a prisión. Fue alegre porque era un caballero cristiano. Dios lo estaba preparando mediante esta disciplina para una posición de gran responsabilidad, honor y utilidad. Y estuvo dispuesto a aprender. Aceptó de buen agrado las lecciones que el Señor quería enseñarle. Así que Dios lo estaba preparando. A pesar de que José fue a la cárcel injustamente, Dios lo estaba preparando también. A veces el Señor va a permitirnos cosas difíciles, situaciones complicadas, pero es porque Dios nos está preparando y quiere que algo aprendamos de allí, algo tenemos que mejorar en nuestro carácter. Muchas veces somos nosotros sometidos quizás a pobreza, quizás somos sometidos a ser calumniados por la gente y Dios lo que quiere es que aprendamos a veces algo de esas cosas. Así como José, él fue llevado a la cárcel. ¿Cuánta gente también quizás siendo hijo de Dios, siendo una persona honorable, ha ido a parar a la cárcel? Así como José, pero dice el Señor que lo estaba preparando para una responsabilidad mayor. Si somos fiel en las cosas pequeñas y a donde quiera que nosotros estemos, seremos fiel también en lo máximo, si nosotros dice la Biblia, si somos fieles en lo pequeño, en lo mucho también le seremos fiel. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a entender cada vez más la historia de José y que, por supuesto, la podamos aplicar a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, Señor, muy agradecidos estamos por el privilegio que nos ha dado de la vida, de esta oportunidad de poder meditar una vez más en la historia de José. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, así como José también lo hizo. Ayúdenos, Señor,
para que la religión que nosotros profesamos la podamos llevar a todo lugar, que no la dejemos en casa, sino, Señor, que donde quiera que nosotros habitemos, con quien hablemos, podamos representarle correctamente. Ayúdenos, Señor, para que nuestro carácter pueda ser transformado y así nuestras acciones también puedan dar un testimonio que le hemos conocido. Bendiga a cada hermano que se conecta día con día para saber más de su santa palabra, para tener siempre un devocional más. Pido, Señor, que sus bendiciones sean derramadas sobre ellos también. Y si también tienen problemas, tal vez económicos, tal vez de salud, de diferentes índoles, Señor, ruego también para que usted pueda contestar sus peticiones. En Jesús le rogamos estos favores. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera concluimos con nuestro devocional. El día de mañana, como siempre, los estamos esperando para que juntos podamos aprender un poco más de la palabra de Dios y podamos ofrecerle a nuestro Dios también esta ofrenda de los devocionales día a día. Que el Señor les bendiga.